Hola a todos y a todas, soy Gerard, vuestro teacher de confianza, y hoy vamos a hacer un vídeo que creo que nos incumbe a todos. A mí el primero, porque yo en cuarto de la ESO suspendí el First Certificate 2 veces. Sí, 2 veces. Eso sí, 158 y 159. O sea, las 2 veces fueron por nada. ¿Qué pasó? Yo quedé muy desmotivado de los exámenes de Cambridge y prácticamente lo dejé, aunque después empecé filología inglesa, pero dejé el sector de Cambridge durante bastante tiempo, en concreto pues unos 4 años, que empecé a prepararme para el C1. Y ahora me estoy sacando el C2, pero sí que es importantísimo que tengáis en cuenta que suspender un examen de Cambridge es posible, pero hay que hacer el mayor trabajo por nuestra parte para que esto no nos pueda pasar. Sí es cierto que hay un pequeño porcentaje que hoy vamos a ver razones científicas por qué se pueden suspender exámenes y por mi experiencia propia como profesor de inglés, por qué creo que se suspenden la mayoría de exámenes. Como he dicho antes, no depende 100% de ti, hay un factor externo que puede pasar factura también. Y sí, como os he dicho antes, suspendí el First Certificate 2 veces. Estas 2 veces por nada, 158 y 159. ¿Qué pasó? En mi caso no me preparé bien. O sea, en cuarto de la ESO yo estaba en un mundo totalmente paralelo a los exámenes de Cambridge, no sabía cómo funcionaban y realmente pues suspendí porque no puse de mi parte, básicamente. No hay ninguna excusa, no puse de mi parte lo suficiente para aprobar. Porque mucha gente no tiene en cuenta que aprobar un examen de estos no es fácil, requiere preparación y requiere dedicación. Vamos a ver, razones científicas de por qué se suspende un examen. A modo general nos puede haber pasado a todos de estudiar un montón para un examen y suspender. Vamos a poner el ejemplo de alguien que se ha estado preparando adecuadamente para el examen, que ha hecho lo que tenía que hacer, se ha estado preparando en una academia por su cuenta, ¿vale? Buena dedicación. Suspende el examen. ¿Por qué se puede suspender el examen? Hay que entender que la psicología cognitiva nos ayuda a entender cómo funciona nuestra memoria y cómo el estrés puede afectar significativamente a nuestra performance. Tener ansiedad genera cortisol y este cortisol lo que hace es bloquear muchas de las cosas que hemos aprendido. Hay la posibilidad de que esto pase. Esta es la razón porque a veces te quedas en blanco en medio de un examen, te quedas bloqueado, incluso habiendo estudiado un montón. Entender esta conexión entre estrés y rendimiento va a ser clave para poder superarlo. Como profesor, yo desde mi experiencia como profesor veo ciertos patrones que se van repitiendo muchas veces. Se puede suspender un examen de Cambridge si no te has preparado adecuadamente. O sea, no prepararte adecuadamente puede hacer que tú suspendas. Muchas veces se subestima el tiempo y el esfuerzo que hay que dedicar a este tipo de examen. Otro tipo de error que es, de los más comunes es solo centrarte en aprender gramática, descuidando de esta forma el desarrollo del vocabulario y la aplicación práctica, que es para mí la aplicación práctica, saber aplicar todo lo que estamos aprendiendo en diferentes sectores, ya sea reading, listening, writing, es clave para aprobar el examen. Hay otro factor que no se suele practicar mucho y que se suele subestimar un montón también, que es la gestión del tiempo. Gestionar el tiempo a la hora del examen es clave para tu aprobado. No solo el momento del examen, sino cuando estamos practicando. Para mí esto sería el final stage de la preparación, el timing. Los últimos 4 o 5 meses, una vez se hayan aprendido todas las técnicas de reading, el use of English, el listening, todo esto, sobre todo el writing, hay que aprender a cumplir con el tiempo que te pide. Si ves que te pasas 20 minutos en un reading, ves la pantalla del tiempo y que tú no vas avanzando tal como tendrías que estar avanzando, bloqueo casi asegurado, y lentitud a la hora de hacer todo lo demás. O sea que suspenso segurísimo. Y por último, pero que para mí es la clave y una cosa que digo un montón de veces, he dicho en TikTok, he dicho en Instagram y lo repito aquí, no conocer el formato del examen. Son exámenes que son muy técnicos y que son exámenes que debes conocer el formato y cómo abordar las diferentes partes como se debe. Por ejemplo, yo lo que os diría, ¿por qué se puede suspender un examen de Cambridge? ¿Vale? Para mí, uno de los factores claves es en el writing. Los estudiantes se pueden centrar más en escribir, o sea, en el simple hecho de escribir y no contestar la pregunta. Te piden algo concreto, tienes que responder a eso, ¿vale? Hay una parte que es el content, que es hasta 5 puntos del Cambridge Criteria, que te dice cómo has respondido a la pregunta. Puede ser un texto perfectamente estructurado, muy bien escrito, que si no respondes la pregunta vas a tener una nota muy baja ahí. Además, también
si no te has preparado adecuadamente, puedes estar suspendiendo por no usar el tipo de register que se debe, formal, informal o semiformal. O incluso que estamos usando un vocabulario que a lo mejor es demasiado informal para una essay. Es crucial aprender el formato y cómo quieren que escriba. En la expresión oral, en el speaking, carecer de fluidez, vocabulario muy básico y no responder la pregunta también, porque en el speaking sabes que tienes que responder una pregunta. Por muy bueno que seas, muy buena elaboración hayas hecho, si no estás respondiendo adecuadamente la pregunta, penaliza un montón. Y por último, en el reading, tienes que estar familiarizado en cada tipo de reading, cómo aplicar las técnicas correctas para probar cada parte del reading. Esto es clave. O sea, cada reading es técnico. Me refiero que hay diferentes formas de abordar este tipo de reading. Ganar agilidad y responder adecuadamente la mayor parte de las preguntas. Y en la parte del listening es muy fácil caer en los distractors. Hay muchísimos distractors que hay que tener en cuenta. No saber qué hay que hacer en cada parte del listening es fatal. ¿Cómo evitamos suspender estos exámenes en base a lo que os he comentado antes? Primero, todo el vocabulario que hay que aprender muchas cosas, pero no hay una lista específica. No hay una lista que pueda decir, hey, me aprendo esto y apruebo el examen. No, son exámenes que, pues, sorpresa, puedes encontrarte cualquier cosa. Recomendación, leer, ¿vale? Leer sobre cualquier cosa. Es decir, tienes que tener la capacidad, sobre todo en niveles más avanzados, de hablar de cualquier tema. Entonces, lo mejor no es siempre leer, yo qué sé, New York Times, ¿vale? Es leer New York Times, irte a Rotten Tomatoes, leer reviews, y va a permitir que tu mente se expanda, se abra a cualquier tipo de writing. Esto es clave para abordar el tema del vocabulario. Entonces, sobre todo, el tema vocabulario es, tengo que aprenderme todos los phrasal verbs, tengo que aprenderme todos los idioms. No. Apréndete solo esos que te puedan servir al examen. Si tú estás leyendo un libro y ves un idiom que dices, ¡buah! Me encanta, como por ejemplo el otro día, Best Case Scenario, subí un vídeo sobre este idioma y cómo usarlo, pues digo, vaya, ¿puedo usarlo en un writing o puedo usarlo en algún otro sitio? Pues sí, esto sí, pero estos idiomas que dices, no sé dónde ponerlo o no sé si me va a servir o es muy informal, pues nada, dejaros de historias. Hay que aprender a seleccionar esa información que realmente nos sirva para el examen. Solo seleccionar esta información que nos sirva para el examen va a hacer que apruebes el examen. Vale, tema use of English, gramática, ¿vale? Es muy importante saber la gramática, las bases de la gramática, los conditionals, passive voice, reported speech, todo esto es clave para aprobar el examen, pero también es clave saber aplicarlos al examen. Por ejemplo, te pueden aparecer todos estos en la part 4, ¿de qué forma te pueden aparecer? ¿Vale? Practicar aplicados al examen, que eso es lo que me dedico yo, ¿vale? Aplicar todo lo que aprendo al examen. Luego no me cojas el libro, ¿vale? Venga, reading. 4 de 5, paso. Reading, 2 de 5, paso. No. Estas 2 de 5, estas 4 de 5 son importantes, pero es mejor saber por qué has fallado esa una o esas 3 que solo quedarte en la nota. O sea, trabaja en tus errores. Tú, cuando hagas un reading y falles 2, coges las soluciones, coges el reading y dices, vale, ¿por qué he fallado? Subrayador, pam, aquí está. Y si no, pues pides ayuda. Pero saber dónde has fallado y trabajar sobre tus errores, aplicable al use of English, al writing también, a todos los sitios. Trabajar sobre tus errores va a hacer que tú pases el examen. Anticipación. O sea, conocer el formato del examen va a catapultarte al aprobado, pero solo si tú te anticipas siempre. O sea, tú cada vez que hagas el examen tienes que conocer el reading, cómo hacer el reading de pe a pa, qué te van a preguntar después, qué tipo de palabras usan. O sea, por ejemplo, en el reading, la part 5, es clave trabajar sobre las posibles respuestas. Tenemos 4 opciones. Cuidado cómo están estas respuestas hechas. O sea, la dificultad ahí es question for answers, ¿vale? ¿Cómo te hacen esa pregunta? ¿De qué forma está hecha? ¿Qué punto quieren que tú te fijes? Y luego trabajar sobre las answers. En niveles avanzados, sobre todo en C2 Proficiency, te dicen cuál es la respuesta más correcta. Porque hay 2 que pueden ser más o menos correctas, pero hay una que lo es más porque añade esta información. Y sobre todo, si tienes problemas en el reading, identifica dónde tienes tú el problema y trabaja en él. Luego ya, pues tú sabes dónde fallas más, dónde fallas menos y dónde tienes que centrar más tu esfuerzo. Luego, para el speaking,
Sí que aquí hay un poco más de problemática a la hora de practicar si no estás en una academia, pero sí te recomendaría al 100% que te descargaras aplicaciones como Tandem, donde puedes practicar inglés, y si no, te buscas un compañero y practicáis speaking, practicáis, quedáis fuera y trabajáis sobre lo que hay que hacer en el speaking. El speaking también es muy importante, o sea, puedes tener muy buen inglés, pero tienes que conocer cómo hacer cada parte. Si te dedicas a describir las imágenes en C1, pues ya sabes lo que te va a pasar. Recuerda, en C1 tienes que responder 2 preguntas, no solo una. Tienes que compare and contrast y todo en 1 minuto. Timing, o sea, otro punto clave es el timing, en el speaking, en el writing y en el reading. En el listening no, porque tienes el tiempo que tienes y ya está. Tienes que ponerte un timer y decir, venga, tardo esto, tengo que tardar 5 minutos menos. Pues trabajas en velocidad, trabajas en rapidez, trabajas en efectividad. El día del examen, muy importante. Sí que te recomiendo 100% que mentalidad. Gente, cuando hagáis la preparación de Cambridge, o sea que normalmente son 2 años por examen, depende del examen que sea y cómo sea, te recomiendo 100% que creas en ti. Comete los errores durante la preparación, o sea, aprendes una palabra nueva que crees que te va a servir, úsala en los writings, pero durante la preparación. O sea, la clave aquí es cometer errores para el día del examen, que es el outcome final, cometer los menores posibles, obviamente, pero sobre todo durante el proceso equivócate, ¿vale? Es el momento de la equivocación, el momento de cometer errores. Así que recuerda, aprobar un examen de Cambridge es posible con la preparación y confianza adecuada. Identifica tus debilidades, utiliza las estrategias de estudio adecuadas, controla tu estrés y cree en tú mismo o tú misma. Muchísima suerte con los exámenes.